Bueno, a que no saben, tenemos una serie que continuar, ¿sí? Ya no sé por qué temporada vamos de esta serie. La cuarta temporada, no sé. Eh, pero continuamos con la serie de la santidad. La santidad. Y en esta serie de la santidad nos hemos metido en la vida de varios personajes de la Biblia, ahí en el libro de Génesis. Y como saben, la idea era hablar del perdón basados en la vida de José. ¿Se acuerdan? Y para hablar de la vida de José tuvimos que empezar a indagar un poco, empezar a caminar un poco para atrás en su generación, porque la historia de José se escribió desde antes de que él nazca. Y lo que le pasó a José tuvo mucho que ver con lo que había pasado antes, especialmente a su papá y a su tío. Así que recordarán, estuvimos revisando un poco la historia de Jacob con Esaú. Habíamos visto, antes incluso de eso, el desastre que puede generar la falta de perdón, ¿se acuerdan? Con Absalón. Y cómo la falta de perdón de Absalón, de algo muy terrible que había pasado en su familia, terminó derivando en literalmente un desastre en el propio reino de David, causado también por el pecado de David, obviamente, no vamos a excusarlo de esto, pero el pecado de David combinado con la falta de perdón de Absalón habían derivado en literalmente un reino dividido. El relato de Jacob con Esaú, en cambio, eh, resaltaba, recordarán, el desprecio de las cosas sagradas por parte de Esaú. Este había sido el principio también de todo un conflicto que se había dado entre hermanos. Y quiero que vayamos, yo ahí te había dejado la lista, la primera, el primero de los versículos. Vamos a seguir con Nueva Traducción Viviente. Para estas historias que por ahí no necesitan una profundización en el significado de cada palabra y demás, me interesa más la historia general. Vamos con la Nueva Traducción Viviente, que es más llevadera para leer. Y ya que estábamos con la Nueva Traducción Viviente, vamos a leer Hebreos en la Nueva Traducción Viviente también. Hebreos 12, del 14 al 17. Hebreos 12, del 14 al 17. El autor de Hebreos hace una mención especial, así como hace mención especial de varios héroes de la fe. Acá en el capítulo 12 hace una mención especial de uno que no fue justamente un héroe. Y vamos a leer. Y miren lo que dice. Dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. De esto estamos hablando, ¿no? Tenemos que llevar una vida santa. Porque los que no son santos no verán al Señor. Ojo, tenemos que tener mucho cuidado, nos dice acá el autor de Hebreos. Y acá el autor de Hebreos no está hablando de que tenemos que ser perfectos, nadie es perfecto salvo Jesús, lo sabemos. Está hablando de ser santo. ¿Se acuerdan? Santo significa separado, separado, con un corazón inclinado a Dios y honrándolo a Él por lo que Él es. Santo, tres veces santo. Dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Entonces, no solamente el autor nos dice que tenemos que ser santos, tenemos que cuidarnos unos a otros para mantener esa santidad. Yo soy responsable de mi hermano. Y dice, tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Cuidado. Hablando del perdón, cuidado que no nos pase la de Absalón, que literalmente envenenó a muchos. Dice, asegúrense, y miren lo que dice acá, asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú. Pobre Esaú no estaba en la lista de los héroes de la fe, ¿sí?
Lo llama inmoral y profano. Dice que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Acá profano se refiere a alguien que muestra falta de respeto o consideración por las cosas sagradas o espirituales. Alguien que valora lo temporal sobre lo eterno. Qué peligro valorar lo temporal. Recién Julio decía y hablaba del amor al dinero. Acuérdense que en el cielo no hace falta el dinero. Si nosotros valoramos el dinero y le damos un valor más allá del que tiene, el valor del dinero es lo que yo puedo comprar con él, nada más. Y ninguna de las cosas que pueda comprar en esta tierra me va a llevar al cielo, ni me las voy a poder llevar. Entonces, profano es aquel que desprecia, que le da un valor inferior a lo que debería tener el valor superior, lo espiritual. Dice, Esaú se cita como un ejemplo de alguien que despreció, fíjense, su herencia espiritual por un placer momentáneo y terrenal. Tenía hambre. Tenía hambre. Y era más importante el hambre que él tenía, fíjense, que una herencia espiritual que iba a impactar en lo eterno. En lo eterno. Qué peligro, qué peligro. Profano significa, ¿vieron cuando dice profanaron una tumba? Profanar es como saltar una pared, saltar una cerca, pasar una línea que no se debería pasar. Nosotros no deberíamos profanar las cosas espirituales, no deberíamos pasar la línea de las cosas espirituales. Las cosas espirituales son santas y las deberíamos tratar con santidad y con el valor que merecen. Esaú hizo lo contrario y perdió su herencia espiritual y quedó, como decimos acá, escrachado en la Biblia, eternamente. Finalmente, la historia de Esaú y de Jacob da un giro positivo. A ver, para Esaú, como decíamos antes, su herencia espiritual se perdió. Dentro de todo, terrenalmente, ya que lo suyo era terrenal, terrenalmente pudo arreglar las cosas con su hermano. Veíamos ahí en Génesis 33 a partir del versículo 1. Déjenme leerles para recordar lo que pasaba. Entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú, después que se habían peleado, que Jacob estuvo huyendo, porque Jacob también había engañado para tomar su herencia espiritual. Jacob valoraba tanto su herencia espiritual que quiso usar artimañas terrenales para alcanzarla. Tampoco sirve. Tampoco sirve. Yo no puedo usar lo terrenal para alcanzar lo divino. Lo divino se alcanza desde arriba, no desde abajo. Bueno, Jacob quiso terrenalmente, a través de engaños, sacarle la bendición al padre. Se la sacó, pero tuvo que pagar consecuencias por haberse metido con lo terrenal cuando tendría que haberse mantenido en lo espiritual. Dice, entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú, quien se acercaba con sus 400 hombres, recordemos. Estaba Jacob muerto de miedo de que venga con los 400 hombres a matarlo a él y a toda su familia. Dice, por eso repartió a los niños con Lea, Raquel y sus dos esposas esclavas. Colocó en el frente a las dos esposas esclavas con sus respectivos hijos, después a Lea con sus hijos y por último a Raquel y a José. Acá lo vemos a José que aparece en el medio, en la tercera línea de los que morirían si estos 400 iban a matar a la familia, ¿no? Lo vemos a José. Entonces Jacob se adelantó a todos ellos. Cuando se aproximó a su hermano, se inclinó hasta el suelo 7 veces delante de él. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó, y ambos lloraron. Momento emotivo, tremendo, después de 2 vidas destruidas, una familia partida. Estos 2 hombres se encontraron en el camino de la reconciliación. Uno aprendió a perdonar y el otro aprendió a pedir perdón.
Qué bueno. No todo es negativo en esta historia y podemos aprender mucho de lo que estos dos hermanos hicieron. Después Esaú miró a las mujeres y a los niños y preguntó, ¿quiénes son esas personas que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado a mí, tu siervo, contestó Jacob. Pero esto que leemos acá fue solamente la preparación de la historia que comencemos a compartir hoy. Les voy adelantando, no vamos a terminar hoy con esta historia. ¿Por qué? Porque es una de las historias más largas relatadas en la Biblia. Vemos que ocupa una cantidad de capítulos y hay tanta riqueza que no me gustaría dejar todas estas cosas afuera. Así que vamos a tratar de entrar en todo lo que podamos de esta historia que nos enseña tanto. Entonces, ahora sí, comencemos con la historia de José. Recordemos que en el exilio, con su tío Labán, cuando había tenido que huir de Esaú, porque Esaú, su hermano, lo quería matar, Jacob se enamoró de Raquel, hija de su tío, y trabajó por ella, ¿se acuerdan? Vamos a leer un poco para acordarnos. Génesis 29:20 dice, así que Jacob trabajó 7 años para obtener a Raquel, pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron unos pocos días. Acá lo vemos, un muchacho enamorado. Después de estos 7 años que trabaja, Labán, su tío, que era flor de picarón, este hombre, lo engaña y le entrega a su otra hija, a Lea, y le dice que si quería casarse con Raquel iba a tener que trabajar otros 7 años. Era un negociador, pero era un tramposo este hombre. Pero bueno, de alguna manera, decíamos, Jacob estaba pagando el precio de su engaño. El que siembra engaño cosechará lo mismo. Jacob no tiene otra opción, accede, por lo que terminó casado con las 2 hermanas, con todos los desafíos, dificultades que eso implica y que vimos. Compartimos un poco para los que estuvieron. Y los que no estuvieron pueden leerlo en la Biblia que está ahí. No los estoy engañando. Entonces, compartimos la historia de cómo Jacob termina teniendo hijos con, primero, las esclavas, cada una de ellas, cada una de las hermanas tenía una esclava cada una que le había dado su padre. Termina teniendo hijos con las esclavas, porque al principio no podía tener hijos con las mujeres, entonces termina teniendo hijos con las esclavas, una costumbre de aquellos tiempos que generaba también varios conflictos familiares. Eh, los conflictos siguen hasta hoy con tal Ismael que eh, terminó derivando en el pueblo árabe. Eh, bueno, y tiene hijos con las 4 mujeres. Primero con las esclavas, después resulta que la esposa Lea empieza a tener hijos. Finalmente, la que no podía tener hijos, justo la que él amaba, que era Raquel, eh, el amor de su vida, al final termina teniendo, y vamos a ver ahí en Génesis 30, a partir del 22, dice, después Dios se acordó de la dificultad de Raquel y contestó sus oraciones permitiéndole tener hijos. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Dios ha quitado mi deshonra, dijo ella, y le puso por nombre José, que significa que él añada, porque dijo que el Señor añada aún otro hijo a mi familia. Y aquí empieza la historia de José. El relato del segundo y último hijo de Raquel con Jacob, porque tiene este primer hijo, ¿se acuerdan? Entran ahí, se encuentran con Esaú. Con Esaú traían solamente a José, chiquito, ¿sí? Venía ahí entre la multitud. Pero después que termina de encontrarse con Esaú, cada uno sigue su camino. Jacob, se me mezclan varios nombres, Jacob sigue camino porque él quería volver a la tierra de su padre, él quería volver a su tierra. Entonces él sigue camino y en ese camino Raquel queda nuevamente embarazada. Pero miren lo que dice Génesis 35,
No estamos muy bien de la garganta. Génesis 35, a partir del versículo 16. La historia tiene un giro trágico. Dice, una vez que salieron de Betel, Jacob y su clan avanzaron hacia Efrata, pero Raquel entró en trabajo de parto mientras aún estaban lejos de allí y sus dolores eran intensos. Luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó, no temas, tienes otro varón. Raquel estaba a punto de morir, muchas gracias, estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Nombre duro si uno elige uno, ¿no? Hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño, Jacob, lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Gloria a Dios por un padre despierto. Amén. Podemos entender el dolor de esa madre, pero estaba maldiciendo a su hijo para toda la vida, como quien le pone de hijo, de nombre a la hija Dolores, ¿no? Soledad. Uno a veces piensa que los nombres, ay, suena lindo, pero los nombres tienen un significado profundo y a veces marcan proféticamente las vidas. De hecho, en la Biblia vemos cómo los nombres marcaban proféticamente a los hijos. Gracias a Dios, Jacob reconsidera y le cambia el nombre rápido antes de que ese pobre hijo quedara con un nombre que lo marcara para mal. Y dice, así que Raquel murió y fue enterrada en el camino a Efrata, es decir, Belén. Momento difícil. Jacob pierde al amor de su vida. Y la historia continúa y vamos a ir al versículo 22 en Génesis 35. Dice, mientras vivía allí, bueno, acá va a ser un relato, va a contar algo en el medio de la historia. Acá tenemos de nuevo al primer hijo al primogénito de Jacob, Rubén. Pero miren lo que dice. Mientras vivía allí, Rubén tuvo relaciones sexuales con Bilia, la concubina de su padre, y Jacob se enteró enseguida. Este pequeño versículo metido ahí entre medio del resto de la historia, este versículo, así como a Esaú lo marcó para la eternidad, a Rubén también. Por esta razón Rubén pierde la primogenitura delante de su padre. ¿Sí? Por dejarse llevar por tentaciones terrenales y caer. ¿Sí? No cayó en cualquier cosa, realmente cayó en algo muy grave para nosotros visto de nuestros ojos, pero también para la cultura hebrea de su tiempo. Entonces dice, ya les digo, esto fue así cortito, pero después, al momento de repartir la herencia, vamos a ver cómo esto afectó para siempre a Rubén. Estos son los nombres de los 12 hijos de Jacob. Los hijos de Lea fueron Rubén, el hijo mayor de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bilia, la sierva de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, la sierva de Lea, fueron Gad y Aser. Estos son los nombres de los hijos que le nacieron a Jacob en Padán Aram. Aquí la descendencia se amplía. Tenemos a Abraham, a Isaac, a Jacob. Cada uno tenía uno que lo iba a suceder en herencia, pero en Jacob se empieza a cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham de que lo iba a multiplicar como las estrellas del cielo, y ahora tiene 12 hijos en su descendencia. Las famosas 12 tribus de Israel, que después vamos a ver que cambian un poco, se redistribuye un poco este listado, pero no nos adelantemos. Entonces, hasta acá llegamos, como les digo, para ver cuál era el escenario que rodeaba a José, que era su familia. Y vamos a ver en Génesis 37 ya, vamos a saltar un poquito la historia, entre medio pasan cosas
medio truculentas, así medio complicadas, con los hijos de Jacob. Bueno, eh, una hija sufre una violación. Bueno, pasan cosas complicadas, pero vamos a saltar porque queremos hoy ir a la historia de José en particular. Y a partir del versículo 1, ahí en Génesis 37, dice, entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Como les digo, Jacob, después de reconciliarse con su hermano, vuelve a la tierra paterna. Él quería volver a casa, ¿no? Y dice, este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilia y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Bueno, acá lo tenemos al niño. Era chismoso, pero bueno, era bocón. No podemos decir que lo hacía para mal. Tal vez lo hacía para bien de su padre, ¿no? Porque él defendía a su padre. Pero bueno, y tampoco vemos acá que, por lo visto, los hermanos hacían varias fechorías y vamos a ver que sus fechorías van a terminar mal. Dice, Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Otra vez la burra al trigo, diría. Otra vez un padre que hace diferencia con los hijos. ¿Cuántas veces habrá que decirlo? Tenemos que tratar de no tratar a nuestros hijos a todos igual, porque cada uno necesita un trato diferente, pero sí los tenemos que tener a todos en el mismo estatus de amor. Deberíamos amarlos de igual manera y hacérselos saber en vez de hacerles saber que amamos a uno y no a otro. Dice, por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Y en la Reina Valera dice que era una túnica de diversos colores, ¿no? Era como para ponerle así, una señal de a él, ¿no? Él es el especial, ustedes manga de vagos, bueno, a él, ¿no? Esa de tenés que ser como tu hermano, vos que sos un burro, aprendé de tu hermano que estudia y saca buenas notas. Esas son cosas que pasan mucho en las casas, en las familias. Dios nos libre, tratemos de evitarlo. Porque a veces tenemos la tentación, cuando uno se saca buenas notas, tenemos la tentación de ponerlo como buen ejemplo. Pero esos buenos ejemplos pueden ser contraproducentes. En vez de ayudar a que el que se saca malas notas saque buenas, lo único que hacemos es tirarlo más abajo y generar un conflicto entre hermanos que por ahí no existía. Y nosotros como padres lo generamos. El que ya lo hizo pida perdón. Y al que se lo hicieron, perdone. Entonces dice que ahí andaba con su hermosa túnica. Dice, pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. Fíjense, no lo odiaban por otra cosa, lo odiaban por esto. Es decir, su padre fue el que generó esto. Podríamos ir atrás en la historia y decir, bueno, ¿para qué se casó con todas estas mujeres? Porque, claro, lo amaría más en el fondo porque era hijo de la que más amaba, porque lo había tenido en su vejez, todas las razones que podamos poner, pero la realidad es que esto generó que sus hermanos lo odien. Y dice, no dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Y acá empezamos a entrar en el nudo de la historia. Veamos de qué se trataba el sueño de José a partir del versículo 5. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca, leíamos. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó
y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey, no es verdad? ¿De verdad piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron. Fíjense la cantidad de veces que habla del odio. Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños. Ya lo odiaban porque el padre lo tenía de preferido. Ahora lo odiaban porque Dios le estaba dando algo y no a ellos. Debido a sus sueños, y acá aclara, y a la forma en que los contaba. No sabemos la forma en que lo contaba José. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos. Pero su padre le respondió, ¿qué clase de sueño es ese? Le preguntó, ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Noten algo. José tenía sueños, pero toda la familia interpretaba. Porque todos supieron de qué se trataba, ¿no? No decían, ay, ¿qué será esto? Oremos. Como que todos sabían de qué se trataba. O sea, sueños no tenían todos, pero interpretación de sueños parece que era un don familiar. En cuanto lo contaba, todos decían, ah, ¿con qué esas tenemos? Y dice, ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Es decir, una consulta ahí. Una consulta. Para los que están en internet, yo la voy a traducir. Sí. ¿Acaso yo y tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos ante ti? La mamá no había muerto cuando él estaba pequeño. La mamá se había muerto. Qué buena pregunta. Está hablando de que la madre se postraría y no era que ya había muerto. Tal vez hable de lo espiritual. Sí. Sí, sí, sí. Sí, claro. Cuando lo venden, claro, Janet dice acá que estaban ahí, tuvieron una discusión familiar, espero que no haya ningún preferido en la familia. Bueno, bueno. Y decían, no, pero ya está muerta, pero no, pero sí, pero no, que está viva, pero cuando lo entregaron ya estaba Benjamín, sí, cuando lo entregaron ya Benjamín estaba. Da la impresión, cuando uno escucha la historia, no me quiero meter en camisa de 11 varas con esto, pero da la impresión cuando uno lee la historia de que José estaba desesperado por conocer a Benjamín cuando estaba de esclavo. Pero, porque lo había visto desde que era pequeño. Cuando uno lee la historia parece que no lo hubiera conocido nunca, ¿no? Eh, Acá la historia parece que estuviera escrita muy cronológicamente, es decir, que ya murió Raquel, después pasa lo de los hermanos. No sé si existe alguna, y acá tenemos a nuestra teóloga de cabecera de la iglesia, no sé si existe alguna posición o interpretación teológica que diga que en realidad tal vez no es tan cronológica y tal vez cuando a José lo entregan de esclavo, tal vez todavía la mamá vivía y no había nacido Benjamín. Habría que consultar el Talmud, dice acá. Bueno, a ver qué dicen los rabinos. La realidad es que cuando uno lee la historia cronológica, sí, medio que llama la atención porque dice, ¿cómo se va a postrar si está fallecida? ¿No? Raquel. Por eso, después cuando José en Egipto habla de que quiere conocer a Benjamín y demás, da la impresión de que por ahí no lo hubiera conocido nunca. Dejemos, sí, claro,
los 11 atados de trigo dan a entender que sí había 11 hermanos, ya eran los 12. Bueno, cerramos aquí la discusión teológica, después hablaremos con los rabinos hebreos. Nosotros tenemos nuestro board de hebreos ahí para que nos recomienden. No. Pero vamos a interpretar tal vez que es una visión espiritual esta. Porque la realidad es que cuando llega a Egipto no llega Raquel. Eso está descontado. ¿Sí? Pero bueno, lo dejamos ahí. Veamos qué interesante lo que pasaba. Los hermanos lo odiaban por la visión, por el sueño y demás. El padre, en cambio, tiene una actitud parecida a la de María con Jesús. ¿Se acuerdan que dice que María iba guardando todas estas cosas en el corazón? Bueno, parece que Jacob lo mismo. Jacob se intrigó. Al principio cuando se lo contó le dijo, ¿y este sueño tuyo? ¿Qué onda? Pero después dice que se quedó como meditando en esto. Se quedó meditando a ver si la interpretación que le había hecho era correcta, tal vez. Porque así, a primera vista, interpretó que se tenían que postrar delante de José. Pero dice que el padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Avanzando un poco, ahí en el versículo 12 dice, poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar los rebaños de su padre. Cuando ya llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José, tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas, prepárate porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir, respondió José. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob. Luego vuelve y tráeme noticias de ellos. Así que Jacob despidió a José y él viajó hasta Siquem desde su casa en el valle de Hebrón. Vamos a saltarnos hasta el versículo 18 ahora. Y dice, cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. También tenía una túnica, ¿se ve qué? Era como para que no se les pierda en la montaña. Sí. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas, que eran unos pozos ahí que se usaban para acumular agua bajo tierra. Podemos decirle a nuestro padre un animal salvaje y se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Cuando Dios tiene un sueño con vos, ni el diablo va a poder matarte para que no lo cumplas, siempre y cuando vos estés con el Señor. Anótate eso, porque el diablo te va a querer matar. No va a querer que cumplas el sueño de Dios. Y acá aparece el Salvador en el medio, ¿no? No hizo todo mal este muchacho. Dice, entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. Por eso decíamos, Rubén, dentro de todo, como hermano mayor, por lo menos tomó una decisión correcta, semicorrecta. ¿No? No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Muy misericordioso, Rubén. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Ojo. ¿Sí? Bueno. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Fíjense, ¿no? Este tema de las túnicas y el manto, después vamos a ver esto. Le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta, después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua adentro. Porque si hubiera tenido agua, nadás hasta que no te da más el cuerpo y te ahogás. ¿No? Pero no, se pegó solamente un buen golpe seguramente. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas. Fíjense, ¿para qué tuvo ese hijo Abraham también, ¿no? Este lío. Acá vinieron los ismaelitas que están en todos lados para mal. Bueno, dice, era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas, desde Galad hasta Egipto.
Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. No, no porque esté mal, ¿no? Porque van a tener que... Es muy complicado andar escondiendo el cuerpo. Tendríamos que encubrir el crimen. Dice, en lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Tiempo después, Rubén regresó para sacar a José de la cisterna. Cuando descubrió que José no estaba allí, se rasgó la ropa en señal de lamento. Luego regresó a donde estaban sus hermanos y dijo lamentándose, el muchacho desapareció, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje. Mira lo que encontramos, esta túnica, ¿no es la de tu hijo? Su padre la reconoció de inmediato. Sí, dijo él, es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda, despedazó a José. Entonces, Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera. En la Reina Valera habla de cilicio, ¿no? Que era como una... El cilicio, cuando uno estaba de luto, se lo ponía encima en señal de dolor. Supongo que ponérselo dolía, porque es como ponerse una tela de arpillera. Y dice, se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía, miré a la tumba llorando a mi hijo, y entonces sollozaba. Mientras tanto, los mercaderes madianitas llegaron a Egipto y allí le vendieron a José a Potifar, quien era un oficial del faraón, rey de Egipto. Potifar era capitán de la guardia del palacio. Y acá, otra vez, una familia rota y un padre destruido. Era el hijo de su esposa más amada, era su hijo más amado, y la familia otra vez se rompe. Y José, porque uno podría decir, bueno, ¿para qué contó los sueños? José no había actuado igual que Jacob. O sea, Josué no había actuado con engaño, José no había mentido, José simplemente contó lo que Dios le había mostrado. Uno podría decir, bueno, se apresuró, no debería contarlo, pero ¿a quién se lo iba a contar, pobre José? Si a los que tenía eran sus hermanos, era su familia. Acá no sabemos bien qué tan consciente era José del odio que sus hermanos le tenían. Calculo que una sospecha tendría, porque dice que no le tiraban una sola buena, no le daban un... No sabemos. Pero la realidad es que acá no le podemos achacar esto a José. De nuevo, a Jacob sí le podemos achacar lo que padeció y decíamos, si no hubiera hecho toda esa historia de engaño con su padre y demás, muy seguramente Dios le hubiera dado su herencia porque ya había descartado dársela a Esaú. Acá José no hizo nada para robar esa herencia. José no eligió tirar a sus hermanos a la cisterna para que se postren ante él. José, como decimos acá en Argentina, sin comerla ni beberla, paga el pato del manto que le había sido entregado y que aparentemente le fue quitado. Entonces, seguimos con la historia. De nuevo, la historia ahí relata otras cosas, pero vamos a saltar directamente al capítulo 39 de Génesis, a partir del versículo 2, y dice, el Señor estaba con José. Empieza así, el Señor estaba con José.
Por eso tenía éxito en todo. Y uno diría, dice, en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Y uno diría, bueno, pará, tiene éxito en todo, está de esclavo. ¿Está o no está el Señor con él? Porque uno diría, si el Señor está con vos, ¿cómo te van a tirar una cisterna a tus hermanos? ¿Te van a vender de Egipto? ¿No? Convengamos que a los esclavos no los llevaban en asiento acolchonado hasta Egipto. No habrá llegado muy cómodo a Egipto. Y el proceso hasta que lo vendieron a Potifar no habrá sido fácil. Sin embargo, dice acá que el Señor estaba con él. Y dice que tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Es decir, Potifar tenía buen ojo. Tendría un discernimiento ahí el hombre, ¿no? Y dice, eso agradó a Potifar, y más vale, si le salía todo bien, le multiplicaba las cosas. Eso agradó a Potifar, quien pronto lo nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Es decir, porque muchas veces se interpreta que José era un buen administrador solamente, que claramente lo era. Por más buen administrador que sea, no podés generar que haya una buena cosecha, que se multipliquen mucho los animales. No nos quedemos con lo terrenal, por favor, porque muchas veces nos quedamos con una visión terrenal de quién era José. José era un escogido de Dios y el poder de Dios se manifestaba. Igual que pasó con Jacob y las ovejitas de Jacob que se multiplicaban. Dios se manifestaba sobrenaturalmente. Esto no era algo natural, no. No es que tenemos que ser buenos administradores, entonces Dios nos va a bendecir como a José. No. A menos que tengas la unción de José y Dios fluya en multiplicación con poder sobrenatural, por buen administrador que seas, no vas a poder hacer milagros. Y claramente, esto era un milagro. Dice, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, y vamos a quedarnos ahí a la mitad del versículo, con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto qué iba a comer. Lo único que tenía que hacer el hombre es qué hay de comer. El resto de las cosas, José. Vayan con José, hablen con José. ¿Y cómo va? No sé, habla con José, que me maneja todo. Entonces, hay situaciones en las que el Señor nos bendice estando donde no queremos estar. Ojo con esto. Muchas veces renegamos del lugar, de la situación, del ámbito en el que estamos y decimos, si Dios me quiere bendecir, que me saque de acá. Yo no quiero estar acá. Uno diría, American Express, cualquiera soñaría con trabajar en American Express, es el trabajo soñado de mucha gente. Yo no quería estar en American Express. No quería estar en American Express. Bueno, muchos habrán soñado con ir a Egipto también en esta época, ¿no? Pero claramente para José le hubiera gustado más estar con su padre en casa, pero le tocó Egipto. Entonces no reneguemos del lugar en el que estamos. Dios nos quiere bendecir en el lugar en el que nos pone. Y Dios quiere que seamos luz y bendición en el lugar en el que nos pone. Cuando Dios saca al exilio al pueblo de Israel por su pecado y lo manda a Babilonia, el pueblo de Israel lloraba, se lamentaba y quería volver a su tierra. Y Dios les dijo, yo los quiero bendecir acá. Prosperen acá. Bendigan el lugar en el que están. Bendigan Babilonia. Y para el judío estructurado en Jerusalén, diría, Babilonia no la bendigo ni loco. Es un lugar de pecado. Y Dios te manda a lugares de pecado y te dice, bendecí este lugar. Bendecí este lugar. Aunque te maltraten, bendecí este lugar. Porque Dios nos quiere usar para hacer luz, para hacer sal en lugares incómodos.
Y les dijo que voy a estar con ustedes ahí. Les dijo, voy a estar con ustedes ahí en Babilonia. Y también les dijo, si ustedes se van a sufrir las consecuencias. Acá traduzco a Vero para los que están en Zoom. Porque cuando Dios te lleva a un lugar, no importa el lugar, importa Dios con vos. Si te tengo a ti, lo tengo todo, cantamos muy bien. Y es verdad. Ahora, es una verdad que se tiene que hacer carne en nosotros, porque más de una vez no la notamos. Entonces, seamos sabios en reconocer la mano de Dios, darle la gloria que se merece y seguir haciendo el bien, aunque los demás no se lo merezcan. Es decir, que José no veía en sus hermanos que tuvieran maldad para con él, él tenía un corazón puro. José tenía... No se ve que haya maldad de parte de él, malicia, en el sentido de que, como cuando te he explicado hace rato, que si el Señor estaba con él, ¿cómo es posible que fuese esclavo, que sufriese el desprecio de sus hermanos, y que aún por encima de todo eso, él nunca despotricó en contra de Dios, ni se lamentó, y todo lo que hizo el Señor fue, de cierto modo, medir o pulirlo para lo que a continuación Ok, ya está sucediendo. totalmente. Bueno, acá Luis está diciendo cómo vemos en José un corazón puro que él no despotricaba contra Dios. Él incluso hasta tal vez veía sin maldad a sus hermanos, sin resentimiento, eh, y, y a través de todo esto que le estaba pasando, que Dios permitió que pase, Dios lo estaba puliendo, preparando para lo que iba a venir. Que ya vamos a entrar en eso. Conocemos la historia, pero después la leeremos en detalle. Pero sí, literalmente vemos en José, nunca vemos en José a alguien que, tipo Job, digamos. Job también tenía un corazón recto, pero se quejó todo un libro entero. Todo el libro quejándose. No vemos en José a un quejoso, no vemos en José a una persona, no. Vemos en José a alguien que exaltaba al Señor en el lugar en el que Dios lo pusiera o permitiera que estuviera. Y continuamos, porque aquí no queda la historia. Dice, siguiendo ahí en el versículo 6, la segunda parte, José era un joven muy apuesto y bien fornido. El que se siente identificado con José, ¿no? Era un joven muy apuesto y bien fornido. Yo me parezco a José, mi amor. ¿Viste? Bueno. Misericordiosa. Pero cuidado, mi amor, porque esto puede ser peligroso. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarla con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. ¿Se acuerdan que hablamos de la conciencia? José, obviamente, conocía a Dios, sabría por lo que su papá le habló. Su padre había tenido muchos encuentros con el Señor de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y sabía que su familia era una familia escogida, porque esa era la promesa. Imagínense, era la historia de su familia. Su familia era una familia que Dios había separado, que Dios había armado. Así que muy seguramente José tendría esta herencia espiritual todo el tiempo en la mente. Y había decidido vivir en santidad. Él había decidido vivir en santidad. Su conciencia le decía,
que traicionar a su amo y tener relaciones con su esposa sería un gran pecado. Pero fíjense que no dice que sería un gran pecado contra su amo, que estaría bien decirlo. No, no, él dice que sería un gran pecado contra Dios. Su compromiso primero era con el Señor. En esta serie que venimos hablando de la santidad, podemos ver a un joven que estaba lejos de su casa, lejos de su padre, que en última instancia era el que le tenía que marcar lo que tenía y lo que no tenía que hacer, lejos del ámbito en el que se hablaba de Dios, porque estaba en un lugar en donde Dios era faraón y adoraban a todo tipo de dioses falsos, lo quiero aclarar por las dudas, no sea que alguien se equivoque, pero ahí estaba José, que no tenía a nadie que lo aliente para santificarse y sin embargo había decidido vivir una vida de integridad delante de Dios. Viendo la vida de José, no tenemos excusa. No tenemos excusa. ¿Qué puedo decir yo? No, lo que pasa es que estoy medio alejado. Hace 2 domingos que no veo a la gente en la iglesia y siento como que me quiero desviar. No muestra que tiene un resentimiento por haber sido vendido por su hermano, ¿verdad? Y no lleva eso en el corazón, no busca desquitarse, no se lamenta continuamente y a veces nos pasa que nos sucede que por causa de de algo que no se nos da, que no se nos cumple, entonces nos apartamos del Señor. Él aún continúa al servicio de Dios, ¿verdad? Y pareciera que lo hace aún con mucho más énfasis. Y, quizás no sean todos los detalles, pero en ningún momento él se queja o se lamenta del No. daño que le causaron sus hermanos. No, y miren, esta historia es muy similar a la historia de Daniel y sus amigos, ¿no? Están en una tierra extraña, con todas las tentaciones servidas. Podrían decir, Dios nos abandonó, voy a hacer la mía, voy a estar honrando a Dios y Dios se quedó en Jerusalén y yo estoy en Babilonia. Lo mismo podría haber dicho José, pero José no hizo eso. José mantuvo su santidad, José mantuvo su integridad y era jovencito. Era jovencito y sin embargo, a costa de su propia comodidad, seguridad, porque pensemos esto, imagínense, ustedes están en una empresa y en la empresa empiezan a sufrir acoso, hoy que está tan en boga, ¿no? Acoso existió siempre, pero hoy sale a luz. Empiezan a sufrir acoso, ¿qué hacen? Renuncio. José no podía renunciar, José era esclavo. José no podía cambiar de empresa y se busca otro laburo en donde No le quedaba otra. La única opción que tenía era negarse y sufrir consecuencias. Hay un salmo de David, el Salmo 15, que a mí siempre me llamó la atención por una frase específica de David ahí en el Salmo. Miren lo que dice el Salmo 15. Dice, Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero, los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a los que siguen fielmente al Señor. Y acá es la frase que a mí me impacta. Y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Qué difícil es esto, ¿eh? Qué difícil. ¿A cuánta gente le cuesta esto? Mantenemos la palabra siempre y cuando nos convenga. Pero en cuanto nos va a generar un perjuicio, y bueno, recalculando. Y después dice, los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente.
esa gente permanecerá firme para siempre. Si vamos a aprender algo de José es, yo tengo que hacer lo correcto aunque, adiós, adiós, yo tengo que hacer lo correcto aunque me cueste caro, aunque me cueste caro. No, pero voy a perder el trabajo, ¿y qué hago si me quedo sin trabajo? Eso se ocupará Dios. Tu parte es hacer lo correcto. Tu parte es hacer lo correcto. Cuando yo llegué a un trabajo que era uno de esos trabajos que digo, ay, qué bueno, me iban a mandar a México. Y era la primera vez que en un trabajo me iban a mandar a otro país. Y tenía que tener una entrevista con alguien de afuera. Y en la entrevista querían que yo diga que había hecho tal curso, tal cosa, todo. Le digo, mira, yo no lo hice. Bueno, nada, pero vos no importa, vos decís que lo hiciste. No, no, yo no lo hice y no lo voy a decir. Yo siempre tengo esta frase, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano. Y no miento. Y si no me dan el trabajo, una pena. Pero no lo voy a hacer. Bueno, vemos cómo lo acomodamos, dijeron. Habrá que acomodarlo, habrá que explicar, lo que sea. Pero, y un par de veces más intentaron que mienta en el trabajo, que diga algo, y mi respuesta fue la misma. Yo no voy a mentir. Veamos cómo arreglamos esto, pero yo no miento. Está bien, bueno. Y si me quieren echar del trabajo, mejor. Mejor, le llevo gloria a Dios. Y Dios me recompensará por haber sido honesto. Tenemos que tener esto claro porque nos pasa en el día a día. No es que nos pasa solamente cuando nos llevan esclavos a Egipto, que no está pasando mucho últimamente. Por lo menos acá no nos pasará. Pero tenemos que tener esto claro en el día a día y tenemos que tener claro que a veces vamos a pagar un precio. A mí, gracias a Dios, no me echaron del trabajo, pero me podrían haber echado. O sea, el riesgo estaba. Y si me echaban del trabajo, una pena por ustedes, que se pierden un hijo de Dios bendiciendo su trabajo. Es así. Un día yo a esos mismos jefes les dije, miren muchachos, no me estaban consiguiendo dónde trabajar y todo. Le digo, miren, ustedes quédense tranquilos, le digo, porque ustedes no son los que me consiguen trabajo. A mí el trabajo me lo consigue Dios. Así que ustedes tranquilos. Si no me pueden dar trabajo y me tienen que despedir, quédense tranquilos, yo tengo quien me cuide, les dije. Ay, nos dejas más tranquilos, Maxi, me dijeron. Porque estábamos angustiados. Le digo, sí, quédense tranquilos. A mí Dios me da trabajo, Él es el que me cuida. Después me dio el trabajo, para testimonio de los que, ¿no? Pero después se abrió un puesto de trabajo. Y todavía estoy trabajando, miren, de aquel puesto. Pero seamos firmes en nuestra convicción del Señor. El Señor está ahí. Y nuestra respuesta es para el Señor. Lo que hagamos nosotros es para Dios. No para nosotros. Esto es lo importante. José no hacía las cosas para él. Si hubiera hecho las cosas para él, hubiera aprovechado con la esposa de Potifar y se hubiera ahorrado todo un problema. Pero no. Y el relato continúa. Génesis 39, a partir del versículo 10, dice, día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón. La Biblia dice que huyamos de la fornicación. Acá se cumplió, ¿no? Dice, se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. Miren, dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Luego le contó su versión de lo sucedido. Este esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí,
Pero cuando grité, salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Parece que tenía un tema con los mantos, pobre José. El manto de colores, el manto parece que lo perseguía una maldición de los mantos. Muchas veces podemos sentir que el manto que nos pone el Señor nos mete en más problemas que soluciones. Como el manto de Elías, ¿vieron? Bueno. Pero no tenemos que renegar de nuestro manto. Porque el manto de alguna manera representaba la autoridad y representaba la unción que le había sido entregada. Tenemos un chico que está aprendiendo muchas palabritas nuevas. Bueno. Pero decíamos, el manto es algo que Dios nos pone. ¿Se acuerdan de Jesús? Jesús tenía un manto que era de una sola costura. ¿Qué hicieron con Jesús en la cruz? Le sacaron el manto y se lo repartieron, tiraron suertes, echaron suertes y se repartieron el manto. No tenemos que temer de perder el manto que Dios nos da. ¿Qué quiero decir con esto? Dios a veces nos pone en autoridad, Dios nos pone en un lugar, Dios nos da una bendición, un manto para estar en un lugar, pero cuando Él decide nos lo puede sacar para entregárselo a otro, como pasó con Elías. Llegó el día en donde Dios dijo, bueno, listo, tu manto se lo tenés que dejar al que sigue. Eliseo lo va a tomar. Jesús tuvo que soltar el manto y se lo dejó a los pecadores, que se lo repartieron. Y hoy los pecadores que crucificamos a Jesús tenemos el manto, para bien. Entonces no temamos que Dios nos quite el manto. Y no temamos el manto que Dios nos quiere poner, porque de nuevo, a veces sentimos que el manto que Dios nos quiere poner nos queda grande o nos genera inconvenientes, celos, como le pasó con los hermanos. No importa. Preferible abrazar el manto que Dios nos da y usarlo. Si Dios nos dio una autoridad, si Dios nos dio un llamado, caminemos en él. Caminemos en el manto que Dios nos dio, aunque eso genere, aunque nuestros propios hermanos a veces nos tengan celos, porque puede pasar. A nosotros nos pasó. Un día nos profetizaron, alguien nos dijo, les voy a contar algo muy loco. Nosotros estábamos en una iglesia, la primera iglesia en la que yo me congregué, que se llamaba Manto de Elías. Manto de Elías. Y la verdad que es una iglesia en donde yo crecí, conocí del Señor, y Dios me permitió tener una gracia especial con mis hermanos, bueno. Hasta que llegó un día donde viví las de José, la cosa se complicó, medio que me tiraron en una cisterna, literal, y parece que yo hubiera perdido el manto de Elías que yo tenía. Y pasó algo muy loco, en medio de ese proceso, nosotros habíamos ido de viaje y vino un hombre y empezó a profetizar. Y profetizó, dijo, acá hay alguien que vino de muy lejos y yo le voy a dar una palabra. ¿Vieron esas cosas locas que pasan? Había una congregación, un montón de gente, todo, y yo estaba en el fondo, escondido ahí, sentado, porque habíamos ido en nuestra luna de miel. Y fuimos para congregarnos ahí, porque una hermana era de esa iglesia. Y este hombre profetizó, dijo, yo le quiero hablar a alguien que está allá en el fondo, pa, que no. Y resulta que éramos nosotros, y nos llamó. Él dijo. Y yo miré para atrás, pero no había más nadie porque estábamos últimos. Éramos nosotros. Pasamos, y entre muchas cosas que nos dijo el Señor a través de este hombre, nos dijo algo muy loco. Ustedes tienen el manto de Elías. Sobre ustedes está el manto de Elías. Era muy difícil que le pegue justo al nombre de la congregación de la que medio nos habían despedido, ¿no? Ustedes tienen el manto de Elías. Y es un manto de muchos colores, decía, parece el de José, ¿no? Y es un manto que va a generar celos y envidia. Bueno, había pasado esto. Había pasado.
Pero no tengamos miedo de lo que el manto que Dios nos da genere en nosotros. Al contrario, pidámosle al Señor que nos dé un corazón como el de José, un corazón perdonador, un corazón que mire, como decía recién Luis, con pureza, aún aquellos que nos miran mal, que nos tratan mal, que nos desprecian, que nos envidian. Que Dios nos pueda dar ese corazón de pureza, que podamos perdonar todo lo que tengamos que perdonar, que podamos caminar en la misma integridad y en la misma santidad que caminaba José. Miren lo que decía Jesús ahí, recordando el Sermón del Monte, ¿no? Mateo 5, a partir del versículo 10. Ahora lo vamos a leer en la Reina Valera contemporánea, porque ahora no es un relato histórico, ahora me interesan las palabras especialmente. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Jesús todo el tiempo nos alienta a mirar más allá, a no ser como Esaú, a andar mirando el plato de comida, a no estar mirando lo terrenal ni lo temporal. En lo temporal, sí podemos sentir que nos quitan el manto, podemos sentir que perdemos todo, podemos sentir que no nos quiere nadie. Miremos lo eterno. Jesús nos alienta a mirar el galardón, el premio que nos espera en el cielo. Como decía Pablo, yo sé que a mí me espera una corona de gloria. Yo estoy esperando mi corona de gloria. Tírenme todas las piedras que quieran. Y ahora vamos a ver que le tiraron algunas piedras. Tírenme todas las piedras que quieran. Yo sé lo que me espera. Yo espero mi corona. Yo tengo mi premio. Y dice que los antiguos, aquellos que confiaron en el Señor, también esperaban la patria celestial. Aquellos que estuvieron en la tierra sin nada, miraban más allá. Para ir cerrando, volvemos a Génesis 39. A partir del versículo 19. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí. Hasta acá vamos a llegar con el relato de José hoy. Sobre llovido, mojado. Dios estaba con José, pero parecía que iba cayendo cada vez más abajo. La cisterna era poco, la esclavitud, la cárcel. Hasta acá vamos a quedar con el relato de José hoy, pero quiero que vayamos al libro de los Hechos, como les contaba de Pablo recién. Hechos 14, a partir del versículo 19, del 19 al 22. Acá quiero que veamos la Reina Valera 60. Me gusta cómo está relatado acá. Hechos 14 y 19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pablo estaba predicando el evangelio. Y persuadieron a la gente que estaba recibiendo el evangelio para que lo apedreen. Dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, fíjense, ¿no? Fue apedreado todo, pero hizo muchos discípulos. Dice, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La Biblia no nos vende espejitos de colores. La Biblia no nos cuenta una historia falsa.
la Biblia nos cuenta la cruda verdad. Nos da promesas impresionantes y nos cuenta el camino para alcanzarlas. Hay una promesa que nadie nos va a poder quitar. Jesús prometió que todos aquellos que creamos en Él tendríamos vida eterna y entraríamos en su reino, que tendríamos aquella corona de gloria que le fue prometida a Pablo, este hombre que pasó por todas estas tribulaciones. Pero es Pablo mismo el que nos dice que sepamos que a través de muchas tribulaciones vamos a tener que pasar. Inevitablemente. Cuando leemos la Biblia nos muestra esto una y otra vez, pero tranquilos. Como diría en Apocalipsis, algunos de ustedes van a morir, pero quédense tranquilos. Quédense tranquilos. Aquel que tiene sus ojos puestos en Cristo, aunque muera, vivirá. Aunque muera, vivirá. Tenemos una esperanza inconmovible en Cristo. Y para cerrar hoy, permítanme citar una frase de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom fue una mujer cristiana, muy usada por Dios, escritora, relojera, fue la primera relojera en Holanda, en la historia, y fue una activista neerlandesa. Y ella fue célebre por brindar refugio a los judíos durante la ocupación nazi. Ella con su hermana y su papá ya mayor, ellas tenían 50 y algo de años y el papá ya mayor, habían hecho una habitación secreta en donde metían judíos y otros más huyendo de los nazis. Dice que salvaron aproximadamente unas 800 personas, se calcula, a unas 800 personas. Esto hizo que los nazis terminaran descubriéndola, la metieron presa junto con su papá y su hermana, mientras tenían gente escondida en ese cuarto secreto. Era tan secreto y tan bien hecho que no pudieron encontrar a los que estaban escondidos cuando los nazis vinieron varias veces a buscar. Y se salvaron. Y quedaron sobrevivientes de los que estuvieron escondidos mientras a ellos se los llevaban. Pero ellos fueron presos. El papá a los 10 días muere en la cárcel y a ellas se las van llevando y ella terminó 11 meses y terminó en diferentes cárceles hasta que finalmente termina en un campo de concentración con la hermana. Y en el campo de concentración, se podrán imaginar lo que vivió, en el campo de concentración su hermana termina muriendo. La historia de José no es una historia que quedó en la Biblia, es una historia que se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Y vemos en ella una mujer de consagración como lo fue José. Cuando la metieron en el campo de concentración, ella había escondido una Biblia acá atrás en la espalda. Y cuando entraban las mujeres las revisaban y la que le encontraban algo no solamente le sacaban las cosas, sino que pagaba las consecuencias. Y ella oró diciéndole, Señor, que no me vean, que no me vean. Y dice que mientras iban viendo una, otra, ella la pasaron de largo y no la vieron. Y pudo meter su Biblia dentro del campo de concentración. Y ella tuvo que pasar el mismo proceso que pasó José. Y el diablo quiso meter odio en su corazón. Y ella aprendió el proceso del amor. A ella la sostuvo la palabra que decía, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ajá. Yo hoy, sí, sí, sí. Y agarrar, pegarla, oficial, mira. Está contando Vero que su hermana fue la que guió, de alguna manera la guió a ella en este proceso, que cuando una carcelera ahí la había golpeado en la boca a la hermana, Corrie ten Boom quiso venir a pegarle a la carcelera y la hermana le dijo, no, mira primero a Jesús. Finalmente, Corrie ten Boom sigue el camino, sigue la senda, los pasos de su hermana que parte con el Señor, ¿no?
Yo simplemente les vengo a contar la historia de Cori así muy por encima, para que después puedan buscarla y profundizar. Eh, y Corrie ten Boom, entre todas las cosas que hizo, bueno, de predicar a muchísima gente de Cristo dentro de ese campo de concentración. Y esta mujer fue la que dijo, y me quedó esta frase justo del libro que me diste para leer, Jane, lo de los adolescentes. Estaba esta frase. Y la asocié con lo que estamos leyendo. Ella dijo: estudia la Biblia y observa cómo se comportaron las personas y cómo Dios trató con ellas. Hay enseñanza explícita sobre cada condición de la vida. Cada vez que leemos la Biblia, cada vez que vemos una historia, cada vez que vemos cómo se comportó cada personaje, Dios nos está enseñando. Qué bueno que podamos tomar nota y aprender. Hoy estamos aprendiendo de la vida de José, quien nos diera un corazón como el de él. Oremos por eso. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque en tu palabra no nos escondes nada. Señor, no es una palabra para puritanos que se guarda las partes difíciles, Señor, y que no cuenta los pecados escondidos. Al contrario, tu palabra, Señor, saca todo a luz, al igual que tu Espíritu, Señor. Por eso yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo sacando a luz aquellas cosas que en nuestro corazón, Señor, necesitan ser transformadas. Señor, aquellos dolores en el corazón, papá. El odio, como decía Corrie ten Boom, Señor, había entrado odio en su corazón cuando vio tanta injusticia y tanto dolor, Señor. Pero encontró el camino en tu Espíritu Santo, Señor, para transformar ese odio en amor. Como hablaba, Señor, el domingo pasado, hay un pacto que vos hiciste con nosotros, es un nuevo pacto. Ya no para seguir una lista de instrucciones y ver si las podemos cumplir, cosa que no pudimos. Ahora hay un nuevo pacto, Señor, y en tu pacto vos te comprometés a darnos un nuevo corazón. Ya no un corazón de piedra, Señor, y este mundo nos hace el corazón de piedra tantas veces. Prometiste, Señor, en este nuevo pacto darnos un corazón de carne. Y ahora escribir tus leyes y tus mandamientos, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente. Darnos un corazón nuevo. Danos un corazón como el de José, Señor, un corazón puro, un corazón perdonador, Señor. Señor, si vivimos lo que vivió José, de tener un padre que no supo hacer equilibrio entre los hermanos, Señor, y generó disputas internas. Danos, Señor, un corazón para perdonar a nuestros padres, porque tal vez sea lindo ser el preferido, Señor, pero qué difícil cuando el preferido es otro, papá. Por eso, Señor, danos un corazón que pueda perdonar a mamá, a papá, que pueda perdonar, Señor, a los hermanos que nos traicionaron, que aún como le pasó a José, que nos odiaron, Señor, por momentos. Danos ese corazón para revertir, Señor, ese odio y que con tu amor, Señor, podamos abrazar a la familia, papá. Trae, Señor, reconciliación y reconstrucción en las familias. Que nosotros podamos ser esos agentes pacificadores a los que nos llamaste ser, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, papá. Y Señor, frente a situaciones difíciles, danos un corazón que tampoco te eche la culpa, Señor, y que no te demos la espalda cuando sentimos que nos estás llevando a lugares que no nos gusta estar. Que podamos ser como José, Señor, y que podamos buscar una vida de santidad aún en los ámbitos que no lo promueven. Ayúdanos, Señor. Santificanos y ayúdanos a nosotros santificarnos a nosotros mismos, papá. Yo bendigo, Señor, a tu iglesia, bendigo a tus hijos, bendigo a esta congregación, Señor. Danos, Señor, un corazón santo, que podamos levantar manos santas delante tuyo, Señor, porque en tu palabra decís, Señor, que solo los santos entrarán a tu reino. Por eso, Señor, queremos que nuestra vida sea santa, que nuestras ropas estén limpias, Señor. Ayúdanos, papá, ayúdanos. Reconocemos que muchas veces nos cuesta tanto,
pero también entendemos, Señor, que vos sos el Dios que nos santifica, que tu palabra nos santifica y que tu Espíritu Santo, Señor, trabaja en nuestros corazones para transformarlos. Te bendecimos, Señor, levantamos tu nombre en medio nuestro, Señor. Servimos a un Dios 3 veces santo, Señor, y mereces nuestra santidad. En el nombre de Jesús. Amén, papá. Y amén. Amén.